Recibo un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Dayana Arangamarca, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de octavo semestre. El día de hoy hablaré sobre la Ley del Deporte de Educación Física y Recreación. En el título número 4 del sistema deportivo, en el artículo 24, la definición del deporte nos dice que el deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío. Dentro de estas disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y o internacionales, correspondientes orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales, y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. En el artículo número 25 hablamos de la clasificación del deporte. El deporte se clasifica en deporte formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte adaptado y o paralímpico. En el capítulo 1 del deporte formativo, en el artículo número 26, nos dice que el deporte formativo comprenderá actividades que desarrollen las organizaciones deportivas y legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de búsqueda y selección de talentos, iniciación de deporte, enseñanza y desarrollo. En la estructura del deporte formativo, el deporte formativo, las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, se crearon conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes. En la estructura del deporte encontramos clubes deportivos especializados formativos, ligas deportivas cantonales y parroquiales, asociaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas nacionales del Ecuador, más o bien conocido FEDENADOR, federaciones ecuatorianas de deporte adaptado y o paralímpico. En la sección número 1 de los clubes deportivos especializados, nos dice que el club especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. También estará constituido por personas naturales y o jurídicas. Deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener la personería jurídica, que son estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. En caso en los cuales no se pueda formar clubes especializados, se podrá conformar clubes básicos para desarrollar el deporte, previo informe y posterior aprobación del Ministerio Sectorial. En la sección número 2 de las ligas deportivas cantonales, tenemos el artículo número 29, que nos habla que las ligas deportivas cantonales son las organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de clubes deportivos especializados. Estarán constituidos por clubes deportivos especializados en un número mínimo de 3 y de 3 clubes deportivos especializados dependerán técnica y administrativamente de las federaciones deportivas provinciales. En la sección número 3 nos habla de las asociaciones provinciales por deporte.
En el artículo número 30 nos dice que estas organizaciones deportivas fomentan, desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias, promoviendo la práctica igualitaria de hombres y mujeres, asegurando la no discriminación. Aquí podremos encontrar en dependencia técnica de las federaciones ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial y Administrativo. También las federaciones deportivas y provinciales. Esta también estará constituida por tres clubes como mínimo y sus estatus serán aprobados por el Ministerio Sectorial. En el artículo número 31, selecciones provinciales, nos dice que será obligación de las asociaciones deportivas provinciales facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones provinciales para su participación en eventos deportivos nacionales, además de las establecidas en la presente ley y demás normas aplicables. En el artículo número 32, conformación del directorio. El directorio está conformado de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, un representante de las y los deportistas y un síndico. En la sección número 4 nos habla de las federaciones deportivas provinciales. El artículo número 33 nos dice que las federaciones deportivas provinciales son las capitales, son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. A través de su departamento técnico metodológico y coadyuvarán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por la Federación Ecuatoriana por Deporte y el Ministerio Sectorial. En el artículo número 34, los deberes que la Federación Deportiva Provincial tiene son los siguientes: administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. Garantizar el uso de las instalaciones para las asociaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales, urbanas, rurales, en función de la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial. Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin discriminación alguna. Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales y, por último, las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En la sección número 5 nos habla del régimen de democratización y participación. El artículo número 35 nos dice que las federaciones deportivas provinciales son organizaciones deportivas que sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación para cumplir con el fin social que les compete, así como para recibir recursos económicos del Estado. El artículo número 36 nos dice que el directorio de las federaciones deportivas provinciales están conformadas de la siguiente manera: 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General,
2 delegados del Ministerio Sectorial especializados en materia financiera y técnica. Un representante de las y los deportistas inscritos en la Federación Deportiva Provincial correspondiente. El director provincial de salud o su delegado. Un delegado de la fuerza técnica. Un representante de las ligas cantonales. El director provincial de la educación o su delegado. Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados o más conocidos como GAT, que conforman el Consejo Provincial elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia. En el caso de Galápagos, se lo elegirá del Consejo de Gobierno. Un representante de las ligas barriales y provinciales. Un representante de las federaciones estudiantiles provinciales. Un secretario, un síndico y por último, un tesorero. En el artículo 37 nos habla del administrador, quien es las federaciones deportivas provinciales contratarán un administrador calificado para gerenciar y ser el representante legal de la organización. El administrador será electo por el directorio de la federación y será laboralmente dependiente de la organización en mención. Para ser administrador de una federación deportiva provincial, se deberá contar con un título de tercer nivel, acorde a la función, rendir caución y su nombramiento deberá ser calificado y registrado en el Ministerio Sectorial de acuerdo con las disposiciones del reglamento a esta ley. Entre las funciones que el administrador deberá realizar, en el artículo 38 nos dice que deberá ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la federación, coordinar las actividades institucionales con el Ministerio Sectorial y con las demás instituciones, presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones para su aprobación su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al Ministerio Sectorial. Actuar como secretario en las reuniones del directorio de la federación y firmar con el presidente las actas respectivas. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la federación para la celebración de contratos superiores al 0,000030 del presupuesto general del Estado requerirá autorización del directorio. En el artículo número 39 nos dice que los cargos del presidente, vicepresidente, segunda vicepresidencia y 3 vocales serán electos mediante voto directo de entre los miembros del directorio. En el artículo número 40 nos habla de la Federación Nacional del Deporte Ecuatoriano. Este nos dice que estará conformado por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios estarán constituidos de conformidad a la presente ley. Entre los deberes de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador tenemos los siguientes. En el artículo 41 nos dice que asesorar y capacitar a los departamentos técnicos, metodológicos de las federaciones deportivas provinciales en lo referente a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo de acuerdo a la reglamentación técnica dictada por el Ministerio Sectorial. B. Ingresar y mantener actualizado el Registro Nacional Estadístico de los organismos deportivos vinculados al deporte formativo y demás datos pertenecientes a su función, debiendo
alimentar periódicamente dicha información al Ministerio Sectorial y al Sistema Nacional de Información Deportiva. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y desarrollar armónico de las escuelas de iniciación deportiva para talentos deportivos, para garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano. Las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En la sección número 7 nos habla de federaciones nacionales de deporte adaptado y o paralímpico. El artículo 42 nos dice que son organizaciones deportivas de desarrollo que desarrolla el deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad. Esto quiere decir que con la finalidad de que todos participen en competencias de carácter nacional e internacional de ciclo paralímpico y campeonatos nacionales, regionales y mundiales. Las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico nos dice que en el artículo 43 está constituido por clubes de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad física. Clubes de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad visual. Clubes de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad auditiva y o de habla y lenguaje. Y clubes de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad intelectual. En el artículo número 44 nos dice que son deberes de la Federación Nacional de Deporte Adaptado y o Paralímpico los siguientes. Capacitar integralmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares de la región y el mundo. Planificar y ejecutar una vez al año Juegos Nacionales de Deporte y o Paralímpicos. Las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el capítulo número 2 nos hablamos del deporte de alto rendimiento. Artículo 45. Nos dice que el deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de organización y nivel superior, comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, mediante el cual, aprovechando de los adelantos técnicos y científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento de alto rendimiento, desarrollando por organizaciones deportivas legalmente constituidas. Artículo 46. Nos dice que el deporte de alto rendimiento estará constituido por clubes deportivos especializados, federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, Comité Paralímpico Ecuatoriano y Comité Olímpico Ecuatoriano. En la sección número 1 de los clubes deportivos especializados. Artículo 47. Nos dice que dependerá técnica y administrativamente de las federaciones ecuatorianas por deporte y estarán constituidas por personas naturales, deberán cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica. Estar conformado por 25 socios como mínimo. Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo. Justificar la práctica de al menos un deporte con la correspondiente infraestructura, fijar un domicilio estable, todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. En la sección número 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte nos dice, en el artículo 48,
que son organizaciones que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en las competencias internacionales. También nos dice que las federaciones ecuatorianas por deporte integrarán las selecciones nacionales entre los deportes de las federaciones provinciales a través de su asociación provincial respectiva y de otras organizaciones deportivas establecidas en esta ley, para lo cual se llevará a cabo los respectivos campeonatos selectivos de conformidad con la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. En el artículo número 49, la afiliación a las federaciones internacionales nos dice que las federaciones ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos serán reconocidos por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y su estatus serán aprobados por el Ministerio Sectorial. El artículo número 50 nos habla de los deberes. Son deberes de las federaciones ecuatorianas por deporte los siguientes: alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento deportivo de las asociaciones provinciales por deporte. Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas en coordinación con las asociaciones deportivas provinciales. Coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y federaciones internacionales por deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano en los asuntos que sean de su competencia de conformidad con esta ley, su reglamento y la Carta Olímpica. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte. Llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se realicen en el país y en el exterior. Alimentar el Sistema Nacional de Información Deportivo de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. Cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y demás que les sean aplicables respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que les sean asignados. Y por último, las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el artículo número 51 nos habla de la conformación del directorio. El directorio estará conformado de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, 3 vocales principales con sus respectivos suplentes, un representante de las y los deportistas, un representante de la fuerza técnica, exceptuando los que conformen el cuerpo técnico de la categoría absoluta, un secretario, un tesorero y un síndico. En la sección número 3 nos habla de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. Sus siglas son FEDUP, que nos dice que estará constituido por las universidades y escuelas politécnicas, teniendo como principal objetivo fomentar el deporte universitario y se regirá por la presente ley y su reglamento. El objetivo de este, nos dice en el artículo 53, es procurar la participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico, para lo cual seleccionarán a las y los mejores deportistas de los clubes de las universidades y escuelas politécnicas. Los deberes que tiene la FEDUP son los siguientes:
Planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos nacionales, universitarios y politécnicos en la categoría senior o absoluta, considerando deportes de conjunto e individuales de acuerdo a la reglamentación de la Federación Internacional de Deporte Universitario y Politécnico. Promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más destacados. Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y competencias deportivas en lo relacionado a permisos de las jornadas estudiantiles. Las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. El artículo 55 nos habla de la conformación de la asamblea y directorio. Estarán conformados de acuerdo a las disposiciones contenidas en su estatuto, que deberá ser aprobado por el Ministerio Sectorial y deberá obligatoriamente incluir 2 representantes de los estudiantes universitarios y politécnicos. Asistirán con derecho a voz el representante de la FEDU por los estudiantes, el representante de la FENAPUPE por los docentes y el representante de la FENATUPE por los empleados y trabajadores. En la sección número 5 nos habla de la Federación Deportiva Policial. En la sección número 5 nos habla de la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana. Estará constituida por la Organización Deportiva Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Su principal objetivo será conseguir el alto rendimiento deportivo militar en las y los deportistas que integrarán las selecciones ecuatorianas de deportes militares. En el artículo 57, en los deberes son los siguientes. Seleccionar a las y los mejores deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Planificar y ejecutar por lo menos un campeonato por año de las nacionales de deportes militares. Las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En la sección número 5 nos habla de la Federación Deportiva Policial, las cuales sus siglas son FEDEPOI. Esta estará constituida por los clubes deportivos que conforman parte de la organización deportiva de la Policía Nacional Ecuatoriana. Su principal objetivo será fomentar el desarrollo deportivo de las y los policías a nivel nacional e internacional, así como planificar y ejecutar actividades físicas y recreativas. En el artículo 59 de los deberes de la FEDEPOE son los siguientes. Planificar y ejecutar una vez por año competencias deportivas para las y los miembros de su institución. Participar en competencias internacionales de índole policial. Las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el capítulo número 3 del deporte profesional nos dice en el artículo 60 que el deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones deportivas y legalmente constituidas y reconocidas, desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. Para esto, cada federación ecuatoriana por deporte regulará y supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos. En el artículo 61, la conformación nos dice que estará conformado
por organizaciones deportivas que participen en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. El artículo número 62 nos habla de la regulación, que dice que cada federación nacional por deporte regulará y supervisará las actividades del deporte profesional mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos, y dichas actividades se financiarán con fondos propios. En el artículo número 63, Organización del Fútbol Profesional, nos dice que se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se seguirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictará en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol y de Fútbol Asociados y la Confederación Sudamericana de Fútbol. En el artículo número 64 nos dice que la participación del club de deporte especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán remuneradas sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento. En el artículo 65, los requisitos que necesita el club de deporte especializado son los siguientes: estar conformado por 50 socios naturales y o jurídicos como mínimo, estar orientado a la participación en torneos profesionales, justificar su participación en al menos un deporte profesional, mantener una sede social y todos los demás requisitos que determine la ley y su reglamento. En el capítulo número 4 del deporte adaptado y o paralímpico nos dice el artículo 66. El deporte adaptado y o paralímpico es para personas con discapacidad, es una de las formas de expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos, indistintamente de sus capacidades psicomotrices e intelectuales, tratando así de impartir la unión y la no discriminación. En el artículo número 67 de los tipos y clasificaciones de deporte adaptado y o paralímpico tenemos los siguientes: deporte formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional, deporte recreativo. En el artículo número 68 nos dice que la estructura del deporte adaptado y o paralímpico será el siguiente. Estará conformado por clubes deportivos de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, federaciones nacionales de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad. En la sección número 1 de clubes de deporte adaptado y o paralímpico nos dice en el artículo número 69 de los clubes deportivos adaptados y o paralímpicos que son aquellos orientados a la práctica de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, ya sea visual, física, auditivas e intelectuales, los mismos que se integrarán respetando el tipo de discapacidad. También se permitirá integrar la integración de las personas con discapacidad que cumplan las funciones de ayudantes o auxiliares de las y los deportistas con discapacidad. En el artículo número 70 de la Constitución de la ley nos dice que estos clubes estarán constituidos de la siguiente manera: estar conformados por 15 socios como mínimo, estar orientado a la práctica del deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad, fijar un domicilio,
justificar la práctica de al menos un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad una vez conformado, y los demás requisitos que determine la ley y su reglamento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.